Hola amigos de Ni Buenas ni Malas, muy contentas y agradecidas de que nos acompañen en un episodio de esta semana. Esta semana vamos a hablar sobre las cosas que hemos heredado de nuestros padres. Ok. Y casi que podemos hacer un paréntesis entre las paréntesis que hemos heredado de nuestros padres. Porque en este episodio, a pesar que siempre lo decimos, no somos psicólogas y mucho menos somos disque expertas en genética, sabemos que heredamos muchas cosas genéticamente de nuestros padres y de nuestros abuelos paternos y abuelas paternas sobre todo. Y siempre estamos hablando de estos hábitos, de que mi abuela hacía esto, entonces yo también lo hago, que mi mamá no sé qué. Entonces no solamente vamos a hablar sobre la herencia esta genética, que es obvia e intrínseca en nosotros, sino de emociones, valores y hasta miedos, cosas que hemos aprendido de ellos. Entonces, no estamos hablando solamente, o no vamos a hablar solamente de la parte científica, sino yo creo que más emocional, porque siempre estamos hablando de este tema. De nuevo, haciendo la salvedad que no somos ni psicólogas, ni mucho menos hemos estudiado biología genética. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué ustedes creen que han heredado de sus padres o de sus abuelos y que les ha ayudado, vamos a hablar primero de la parte positiva, en el desarrollo de su día a día, de su vida, de su profesional, de sus matrimonios, de todo, ¿no? De sus hijos, porque ahora están educando a hijos. Entonces, ¿creen ustedes que han heredado de sus padres y cómo lo ponen en práctica? Tan, tan, Bueno, tan. ah, bueno, definitivamente que uno aprende de los padres absolutamente todo, ¿no? O sea, mucho más allá de que cuando el papá o la mamá sienten que te están enseñando algo, tú aprendes por lo que oyes y lo que ves en tu casa. Es como que tu primer Fuente, tu primer nutrición fuente de, ajá, fuente de sabiduría. ajá, y de valores y de actitudes y de cómo manejar las cosas y de mil cosas. Yo la verdad que yo aprendí muchísimo de mis padres en el sentido de, del tema más que bien profesional. Ujú. No, o sea, no te digo que no en las otras cosas, pero ambos eran personas muy dedicadas a lo que hacían, muy dedicadas a su trabajo, muy dedicadas a sus empresas, muy dedicadas a dedicar las horas que fuera necesario, a ser responsable, a cumplir con lo prometido. Entonces sí aprendí muchísimos valores y esa entrega y cómo también nunca, digo, mi mamá fue una persona que ella nunca dejó de estudiar, o sea, ella tenía como 8.000 maestrías y 8.000 cosas. Entonces, esa parte yo siento que me ha quedado a mí, no porque ella me lo haya enseñado ni me haya dicho que era bueno, sino que de verla o de lo que fuera, yo dije, puchica, uno todos los días tiene que aprender algo nuevo. O sea, son enseñanzas que nadie te las dice, pero tú las absorbes. Entonces, en esa parte los dos, sí, lo que era fue disciplina, responsabilidad, honestidad, eh, competitividad, o sea, ellos eran altamente competitivos. Yo no soy ni la cuarta parte de competitivos que eran ellos, imagínate. Entonces, eh, fue muy fuerte ese crecimiento en ese sentido y de verdad que pues se los agradezco muchísimo. Sin embargo, también siento que yo crecí con mucha presión de desempeño, con mucha presión de que había que hacer muchas cosas. O sea, yo creo que yo les he echado el cuento de que yo salía de la escuela, tenía que ir a ballet, tenía que ir a piano, tenía que no sé qué cosa y estudiaba en la noche. Entonces, yo tenía toda la agenda ocupada del Ujú. día, era una niña. Entonces, a veces, o sea, también cuando uno va madurando y creciendo, esas cosas las vas entendiendo de que, wow, porque o sea, hubiera querido tener más tiempo libre para hacer otras cosas. Y siento que eso me causó mucho estrés, mucha presión y mucha ansiedad, que hasta mi vida adulta todavía estoy segura que la cargo, ¿no? Porque es que hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer. Entonces, por un lado fue muy bueno, porque me ayudó muchísimo, o sea, Ujú. soy socia de una empresa que tiene 20 años, que digo, no será la más grande de Panamá ni mucho menos, pero o sea, ¿cuánta gente lo puede decir? Sin embargo, la presión fue muy fuerte y todavía siento que estoy pagando el pato de esa exigencia en mi salud mental, en mi salud hasta física. Ujú. Entonces, eso es un detalle, cosas más nice. Mi papá le encantaba hacer álbumes de fotos y también sé por qué. Como al ser emigrante cubano, salió con 5 fotos abajo el brazo. O sea, él necesitaba preservar todos los recuerdos en álbumes de fotos. Entonces yo Ujú. tengo una colección de álbumes de fotos que están catalogados por número, cómo no, y que dicen qué temas son. Y bueno, yo me convertí en igual. O sea, yo
¿cómo se llama? Yo soy, o sea, aquí propaganda gratuita, yo soy Pushka, yo creo que la mejor usuaria de Shutterfly, que es para hacer álbumes impresos en digital. Sí, ajá. Porque es que en la vida real las fotos digitales no las ves y Más no las, nunca. más nunca, ni las compartes más nunca. Entonces, que sabes que él tenía razón. Hay que hacer los álbumes con fotos impresas. Ujú. Y bueno, yo viaje que le hago álbum, literalmente. Entonces, no sé, eso es como una tonterita, pero son cosas que me quedaron y las entendí el porqué y como que lo acompañé en su dolor de, o sea, no tengo nada, de que fotos de mi bisabuelo, o sea, no tengo nada de esas Mis cosas, primos, mis abuelos, mi familia, exacto, primos, nada. nada, o sea, no tenemos nada nosotros, sus hijos. Entonces era como que, puchi, que en verdad hay que preservar los recuerdos porque you never know. Exacto. Entonces, a ver, no voy a monopolizar la reunión, denle. Yo te iba a decir que me extrañaba mucho que no habías mencionado a tu abuela Abuela, yo también. en la ecuación. Espérate. Adivina ahora. Pero espérate, Necesito ajá. que me digas qué fue lo que le daste a tu abuela antes de que yo monopolice lo que sigue. Dale. Bueno, ustedes saben que mi abuela materna, como no, ella es como yo digo, que de one and only, así me salió para el Día de los Abuelos, ese fue el título que le puse, porque, o sea, era una mujer sumamente especial, pero mi abuela, digamos, y yo creo que a lo mejor por eso mi mamá se dedicó tanto a formarse y a ser súper profesional, porque mi abuela no lo era. Mi abuela lo que tenía era la inteligencia, digamos, la astucia de la calle, por decirlo así. O sea, mi abuela, sin haber estudiado mucha cosa, ella tenía negocios varios, o sea, ella prestaba plata, ella tenía casas que alquilaba cuartos, ella tenía libretas de lotería de esa y tenía gente que vendía los billetes. O sea, ella tenía sendas emprendimientos. Emprendimiento, exacto. Ajá, ¿Viste? en el año 1 antes de Cristo. Y ¿cómo se llama? Entonces, yo creo que también algo de eso mi mamá dice que no, espérate, yo tengo que estudiar, o sea, porque está bien, o sea, ella tiene la astucia, puta, ella ha sido una brava de Boston en esos tiempos, pero yo voy a ser la que estudió, ¿no? Entonces, Ujú. ella me transmitió toda la parte, digamos, holística, por decirlo así, ¿no? O sea, mi mamá lo era también, o sea, a pesar de que mi mamá era economista y pilona, mi mamá hacía yoga, meditación trascendental, Regina 11, disque jalea real, o sea, todas esas cosas. Pero entonces mi abuela era otro tipo de cosas, o sea, era otro tipo de cosas y era de que hay que saumar la casa, o sea, era otro tipo de aplicaciones, Ujú. los signos del zodiaco, era importante. Eh, o sea, lo que le dicen en Panamá, cabalosa, a la gente Ajá. que todo y que no, que los números que jugó no sé qué, que amaneció a las 5 de la mañana, que no sé qué, entonces eso significa, o sea, toda esa cosa. Entonces, esa es la parte que ella me transmitió súper duro en el tema, como su relación con los fallecidos, en su relación con espíritus, en su relación súper religiosa, católica, apostólica, romana. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario todos los días con las amigas, pero también sí, o sea, se aplicaba en otras cosas, ¿no? Sí, es Entonces, cierto. ella fue esa, porque o sea, al final de cuentas, mi papá y mi mamá no estaban en todo el día y a veces yo no los veía del todo, pero mi Ujú. abuela vivía arriba, así que ella era la que estaba disquechando y que yo qué estaba haciendo, y entonces, pues muchas cosas las viví con ella. Entonces, o sea, Claro. súper, me encantó porque fue una mezcla totalmente, ¿no? O sea, totalmente como que no somos iguales para nada, pero como que absorbí de todos ellos. Y bueno, y de mi abuela, muchísimas cosas, o sea, millones, 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 millones. Supersticiosa también, o sea, ¿qué les puedo decir? Ajá. Viste, eso me llama la atención porque yo, al igual que tú, tuve la gran suerte, porque para mí es una suerte. Hoy Ujú. en día lo considero una suerte, que realmente a mí la que me cría en mi día a día fue mi abuela, porque al igual que los tuyos, mi papá y mi mamá trabajaban los dos, porque pues no había de otra. Mi mamá trabajaba en banco, así que trabajaba de 8 a 5, y mi papá pues era piloto, así que había días que estaba, días que no estaba. Me explico, estos horarios todos locos de los pilotos, así que definitivamente, a pesar de que yo tenía los cuatro abuelos, mi abuela materna era mi día a día. Mm. Ajá. ¿Me explico? Entonces, de Aura, pues el amor a la cocina, aunque no se lo puedo adjudicar solamente a ella, porque es que yo vengo de una familia de gente que le gusta cocinar, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá. Mi abuela, mi bisabuela por parte de padre, tenía un restaurante donde está el Instituto Nacional en la 4 de Julio, ¿es eso, no?
Ajá, Empezaba el Instituto Nacional, el original, que fue el primer Napoli ajá. de Panamá. Todavía existe, ¿no? Yo creo Ahí que, pero existe es un el Napoli. Napoli ya de la gente, La otra gente, de ajá. la otra gente, o sea, de los dueños de hace 1000 años. Pero Nana María, que era mi abuela, mi bisabuela, ella tenía ese restaurante y esa mujer hacía los espaguetis así de uno en uno y al mediodía estaban y tú sabes, o sea, era una tipa que le gustaba cocinar. Y ahora pues ni hablar. Entonces, así que yo vengo yo en la cocina la traigo por los dos lados, pero definitivamente la que a mí me permite entrar a la cocina, la que a mí me permite experimentar en la cocina y todo, era Aura, que era con la que yo tenía el día a día. Ujú. ¿Qué es más? De hecho, al principio yo no recuerdo a mi mamá cocinando, por ejemplo, mi mamá vino a desarrollar su cocina cuando se separa de mi papá y pues no le quedó otra que había que cocinar, pues. Entonces la mujer aprendió y descubrió que le gusta y cocina muy bien y toda la cuestión, pero en mis recuerdos de infancia chiquita, mi mamá no era la que pisaba la cocina, era entre mi abuela y mi papá. Eso Ni eran, mi mamá, ni mi abue- ni su mamá, mi abuela materna, ninguna de las dos cocinaba ni el agua caliente. Mi mamá un día dijo un domingo, así que cada muerte de obispo, a lo mejor hacía algo, pero eso, yo por eso no sé Ajá. cocinar, porque o sea, a mí nadie me agarró, de que venga, vamos a hacer las galletitas, o sea, eso no pasó, eso no pasó. no pasó. Exacto. Así que yo no cocino tampoco nada. Bueno, yo sí, y bueno, ahí está la receta de Aura de herencia, qué mejor herencia que haberme quedado con eso. Mm. De mi mamá, de mi mamá, pues aparte del físico, porque mi mamá y yo casi que no nos parecemos para nada, casi que no nos parecemos Ajá. para nada. Así que mi mamá, pues el físico definitivamente, y también, a ver, lo, lo recta en sus cosas. O sea, tanto mi mamá como mi papá tenían mucho eso de que es preferible acostarse a dormir con una conciencia tranquila que cualquier otra cosa. O sea, que tener el nombre de uno en algo. Eso es algo que yo escuchaba y que me inculcaron. ¿Tú me entiendes? O sea, que había que ser recto, que había que ser honesto, que había que hacer las cosas bien. O sea, los dos eran muy estrictos en ese sentido, pues. Ujú. Entonces, eso es definitivamente y ¿cómo se llama? Y lo inquieta en hacer cosas, yo sí creo que es de mi papá. Mi papá era más inquieto que mi mamá haciendo cosas. Mi papá era el que era piloto y era el que vendía los dulces y era el que iba no sé qué y sacaba su comisión de no sé qué y el que traía ropa para vender y o sea, ese medio buonerista era mi papá que M aquí. Así que yo me atrevo a decir que esas son las figuritas más importantes, las cosas que yo he traído Ah, de que tú todo. has heredado. Mira, yo te digo que este tema me dio mucha risa porque lo comentó Ana Navarro, que es colaboradora de CNN y está en un programa que se llama The View acá, que es muy, muy, muy importante. Y me da risa porque ella dice, y esto me súper identificó que hasta lo escribí. Ella dice, mi mamá no es rumbera, no toma y solo se casó con mi papá. Así que obviamente yo heredé mucho de mi papá. Me identifiqué tanto con eso porque tal cual es el caso mío. Mi mamá no toma, no es tan rumbera y solamente se ha casado con mi papá. Mi papá, o sea, yo soy igual de mi papá. Lo cierto es que sí, los valores, mire, mi papá que estuvo con mi mamá en política toda la vida, Sí. los años 80, mi papá siempre y mi mamá decía, ustedes ninguno va a señalarlos porque ustedes siempre van a ser mis hijos y nadie va a decir, dizque, la hija de Toti Velázquez, la hija de Lili Velázquez, esa es la que va ahí porque pasó esto y esto y esto. Viven en la misma casa hace 51 años, o sea, ahí fue que cero meter mano, honestidad ante todo, responsabilidad. Y eso es una cosa que obviamente tú la aprendes porque la vives, porque tienes un día a día de lo que está pasando bueno, en temas políticos metido en una casa, ¿no? Y tú, joven, estás viendo todo lo que está pasando, las noticias y todo. Y creo que hubo mucho coraje de muchas cosas, de mucho valor, sobre todo por parte de mi mamá. Mi mamá tiene un carácter muy fuerte y siempre ha sido como la fortaleza, mientras mi papá es como que el más suave, el más delicado. Y lo que sí tienen ambos, y definitivamente es una cosa que mi mamá siempre me lo decía de chiquita, es tener humildad.
Ujú. Me decía, porque a veces yo a mí me arrebataba y me decía, no puede ser así, tú tienes que tratar de ser humilde. ¿Dónde está la humildad? Eso es lo que te va a llevar lejos, ser una persona humilde, aceptar, porque donde tengas mucho orgullo, nadie te va a querer y vas a caer mal. Entonces, siempre un tema de la humildad, ¿no? Que venía además de los valores que hemos hablado. Y yo creo que de mi abuela materna, definitivamente, no solamente la coquetería. Mi abuela era así, maestra, y ella no iba con una arruga, y Gabriel Velázquez, mi hermano, es idéntico, es peor que yo. Ella no iba con una arruga, la falda perfectamente planchada, la camisa, el pelo, el pelito, ¿no? Porque como era viuda, ya teníamos pelitos cortitos y el moñito. Exacto. Y el Y moñito. las zapatitas y las medias de abuelita, ¿no? Y tenía 50 años. Pero era esa coquetería hasta el día de la muerte de mi abuela fue coqueta. Yo creo que esa parte de presumida coqueta, pues la saco mucho de ella, ¿no? Sin saber. Pero sí creo que hemos heredado cosas súper lindas. A ver, ¿qué es lo malo que hemos heredado? Mira, hay una cosa que no es mala, pero, o sí, y es que mi papá era hiper, dizque, o sea, Cuba, y Cuba como la extraño, o sea, digo, su mamá se quedó allá, él nunca la pudo ver, o sea, ella Ujú. murió y él nunca pudo volver a verla antes ni después, porque se murió y hasta ahí llegamos. Y esa parte yo siento que yo la sufrí mucho en el sentido de que yo la tomé como propia. Y por mucho tiempo yo tenía como esta nostalgia y esta cuestión, o sea, como que casi yo hubiera salido, o sea, como que hubiera nacido allá y salido. Ujú. Ajá, Entonces, yo dije, o sea, tú sabes que uno va evolucionando y va madurando, yo dije, mana, ese no fue tu caso. O sea, ajá, o sea, tú naciste aquí, este es tu país, o sea, lo que pasó de verdad con el migrante, digo, vale cebo como con Sí, cualquier migrante, y más con las restricciones de que no podías ni volver en esos tiempos, ¿no? Y ahora la gente vuelve y sale y entra, pero, pero no, bueno, no es tan fácil tampoco, pero no es como en ajá, ese tiempo que los que salieron eran los gusanos y no podían entrar de vuelta. sí. Entonces, este es un tema que a mí, yo siento, me costó mucho dolor y mucho tiempo darme cuenta, porque yo lo sufría como yo misma. Y el hecho de sentir de que, wow, que mis hermanos no están aquí, que, o sea, que nunca crecimos juntos, y lo cual no es falso, o sea, de que, ¿me entiendes? Como que yo estaba sola en Panamá y no sé qué vaina. Entonces, pero, o sea, luego me di cuenta de que, puta, tú tienes que hacerte el cuestión de que, digo, es parte de la historia no se puede borrar, la historia ya pasó. Sin embargo, uno tiene que tratar como de hacer las paces de alguna forma con lo que pasó y seguir adelante, porque, o sea, no podemos seguir con eso toda la vida, ¿no? Sí. Y no creas que todavía me afecta en algunas cosas. O sea, digo, ojo, en mi casa estaba guindada una bandera de Cuba, o sea, en el ujú. pasillo que daba para los cuartos. Entonces, o sea, y digo, yo me crié comiendo cocina cubana. Tan buena que es, perdóname, pero tan buena que es. Sí, pero o sea, y cosas españolas, o sea, yo no conocía la comida típica panameña hasta como dentro de 1000 años después. Y Ok. todavía hay cosas que yo no he probado. ¿Por qué? Porque mi papá no comía nada de esas cosas, ¿no? Entonces era todo Él así, estaba ¿no? muy arraigado como a su pasado, Ujú. ¿no? Demasiado arraigado a su pasado y al tema, digo, es horrible, ¿no? O sea, agarra tus 3 papeles y vete para adelante y a saber, y empieza en un país nuevo donde no eres nadie, ¿no? Entonces, no es fácil. Entonces, ese tema también también como que afecta, porque es como que, chuchi, yo no puedo ser menos, chucha, si mira, mi papá vino con casi una mano adelante, una atrás, o sea, todo lo que hizo en Panamá, o sea, yo no voy aquí que crecí, que feliz, todo nice, y entonces Que la dije, tuviste fácil. la tuve Ajá. fácil, entre comillas, y yo no, pues. Entonces, es un tema, pero, o sea, yo sí creo que yo sufrí bastante por eso, porque, o sea, sí me daban estos sentimientos como ¿sabes? De gente, o sea, separada, de que no volviste a ver un montón de familia, de que ni sabes quiénes son tu familia. Mm. O sea, nos cruzamos en la calle, puede ser mi primo hermano, mi primo segundo, yo no sé quién es. No lo conoces. Entonces, eso no está cool, ¿no? Entonces, ese fue un tema que, digo, él no lo hizo queriendo, ¿sabes? Pero digo, cuando yo estaba chica, nosotros íbamos a Miami 200 veces al año porque, o sea, tenía 1000 familias. Todo el mundo estaba Entonces, acá. y aparte tenía por negocio, tenía 1000 cosas también. Entonces, era como que ahora vamos a almorzar con no sé quién, vamos a cenar en la casa de no sé quién. Entonces, era de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, era como que, wow, esta es mi familia y viven acá.
pero yo Ujú. vivo allá, ¿no? Entonces es como complicado, ¿no? Porque aparte digo, la felicidad de él, ¿no? Como tú lo veías, de que, o sea, estoy con mi gente, ¿no? Ajá. Pero bueno, Sí, eso es un tema que es una herencia y que no fue adrede, pero a mí me costó descubrirlo. O sea, a mí me costó descubrir que no es mi peo. O sea, no lo es. No lo es. Y ya lo que pasó, pasó. Y ya, bueno, no podemos echar para atrás ni cambiar las cosas del sí. pasado. Es como ir de aquí en Dula adelante. era bien estricto también. Él era súper estricto. Él nada más levantaba una ceja, hermana, y quedaba todo el mundo, mis amigas, a la perra, o sea, todo el mundo Toda, quedaba, hasta Petra, hueva. hasta la Nora quedaban así, ¿eh? Quedaban así. Nada más dije, Sí, sí, era extremadamente estricto. Entonces, no sé, pienso que digo, vida dura, ¿no? O sea, tienes que desarrollar otras facetas de tu personalidad, porque él también, digo, mi papá se casó 4 veces, ojo, pero, ¿no? Ok. Pero son otras facetas de la personalidad que yo creo que la gente cambia, ¿no? Entonces ya aquí no, o sea, tocaba activar otro chip de que era, tengo que ir para adelante, porque tengo que ir para adelante, y aquí no hay tiempo para más nada, ujú, y así ujú. fue. Pero bueno, y de cosas, digo, así como que malos hábitos, ay, Dios mío, yo no sé la verdad, porque, Tú te porque estás riendo solita, Leima, que tú tienes como una lista. sí, ella tiene como una lista. Ella, dale, Pero suéltala, DJ. no, a mí me dejó el amor por el vino, porque, o sea, mi papá tomaba vino como si Eso lo no es viviera. malo, eso no es Eso no malo. es No. malo, no es malo, no es malo. Y Ujú. también él era bien aventurero, o sea, pienso yo, o sea, y era muy vanguardista en sus ideas, y también esa parte era como que también como que me empujaba a que yo siempre tenía que pensar, no, o sea, que lo obvio no era, ¿no? Exacto. Entonces, ya la vida. Entonces pero son cosas que después te torturan. Pero no, Oye, me ha encantado que este episodio nos ha puesto, porque yo también no es que estaba, que ya con la listita nos ha puesto a pensar en todas estas vainas, ¿no? me cuesta pensar, digo, ojo, mi mamá se murió hace 200 años y mi papá hace 22. O sea, Ajá, tampoco es que hablé con ellos hace 2 años. Entonces, Sí. exacto. aquí estoy buscando, Shushi, en el fondo del archivo. Sí, sí, está bien, eso Pero te es. estás analizando y te estás dando cuenta qué es lo que... Ajá, Está bueno, que creo que es a lo que se refiere Ginette. O sea, en este sí. momentito nos estamos analizando y estamos viendo y que, ok, sí, esto lo tengo de él, ok, sí, esto lo tengo de ella. O sea, ¿me Y esto explico? comprueba que estos episodios son completamente orgánicos, aquí no hay guión, o sea que aquí estamos Aquí Sí. no, suéltala, ajá, suéltala, yo DJ. digo, mi mamá era Leitman. Virgo con Virgo, y era Virgo con Leo, una cosa así, y digo, era el orden y la programación, o sea, yo no saqué eso de mi mamá. O sea, para nada, o sea, yo soy ordenada, no es que no, pero o sea, hay grados de orden y esos eran grados Claro. y grados de planificación, Ujú, eran ujú, grados. ujú. Eso yo no lo saqué. Hubiera querido saber un poquito de eso, un poquito. Estás a tiempo, estás a tiempo. Pero yo te puedo decir que lo que me estaba riendo solita antes es que yo de mi papá tengo, Dios mío, oye, yo creo que me sacré que Sí, aquí, sí, sí, sí. pero yo no puedo comprar nada para la alacena de mi cocina que sea chico. O sea, yo no puedo comprar un frasquito de aceite de oliva, Aceitunas. yo no puedo comprar aceitunas, o sea, no, yo tengo que comprar el galón, yo tengo que comprar las 5 libras de espagueti, o sea, ¿tú me entiendes? O sea, clienta de PriceMart comercial gratis, 100%, porque no puede haber nada chiquito. Entonces tú abres la alacena y es de que la bolsa de no sé qué. Y si está en descuento, ni te digo. Si está en descuento, me llevo dos. O sea, Sí, eso, mismo. eso es mi papá, 100%. Teo siempre se burla y me dice, le digo, oye, ¿vieras lo que conseguí? La primera pregunta del muerto de la risa con la sonrisa de acá me dice, ¿está en descuento? Obvio. Pero digo, hay cosas de esas que valen la pena y hay cosas que Sí, exacto. no, Otra porque cosa te que van a son vicios. engañar, o sea, ¿cómo Ajá. te las van a comer con No, tanta o sea, grasa? digo, yo compro las cosas y no se dañan, porque Exacto. aparte me gusta cocinar, o sea que es que Ajá, yo tampoco es que dejo que se dañen, porque yo igual le voy a encontrar el uso, ajá. pero lo que te quiero decir es que, o sea, yo no puedo ir al súper y comprar es que un frasquito de, no, o sea, no está en mí. Yo tengo Es que que lo comprar la esencial. cosa grande y yo voy a usarlo para lo que lo voy a usar, y yo al otro le encuentro uso, pero no puedo comprar nada más lo que voy a usar. Ajá. ¿Me Ay, explico? Eso no está en mí. esa es otra cosa que me acuerdo, perdón que interrumpa, hablando de Tranquila. orden y disciplina de mi papá. Él tenía dos cosas de orden y disciplina. O sea, él usaba guayaberas, obviamente. Entonces, Claro.
la señora que planchaba, ella tenía que guindarlas como que de último para que él siguiera usando las más viejas que no había usado. Ajá, O como el ¿En sea, moño. serio? sí, o sea, para usar todas las camisas la misma cantidad de veces. Ajá, o sea, nada de que Oh, ponerte la que está acabada de lavar, sino tenías que ponértela Ajá. o en sea, orden. O CD, así. ¡Wow! Sí, Sí. sí. O sea, esta vaina yo me quedaba así, era la vida, pero yo dije, yo jamás saqué esa vaina, por supuesto que no. Y él también apuntaba todo lo que él se gastaba, pero o sea, él, en unas libretitas, él podía ir a la Rocha y se compró un chihui, un chicle, eso estaba apuntado ahí. O sea que Bueno, son gastos ínfimos, o sea, que de repente tú vas a apuntar de que, bueno, mi presupuesto, lo más grande, lo no sé qué, o sea, él todo apuntaba en que se gastaba cada centavo. pero eso estaba bien, eso está bien, eso no está mal. Eso no está mal, pero también, o sea, qué pereza, mana. O sea, un gasto, o sea, ¿sabes? Un Eran chicle, gastos, exacto. un chicle, era como que en verdad. No, pero lo de las camisas, no, y se podía poner molesto si se las guardaban mal. Porque es que, no, espérate, no solamente eran las camisas, era toda la ropa. O sea, los calzoncillos, las pijamas, todo tenía que ir para que cogieran el orden, Y la vaina Imagínate. fuera rotando. fuera rotando y no, para no usar una ropa más que la Tenía que otra. haber rotación. Exacto, nada de ponerse las cosas en desorden. No, yo jamás fui así y No. jamás No, saqué eso. OCD, OCD. No, eso era Sí. OCD, o sea, Mira, eso no es normal. exacto. Mira, te puedo decir que yo creo que de mi mamá me echa corta. Yo soy Ajá. corta para muchas cosas, que a veces yo mismo hago de que, y recojo, ¿no? Y lo aprendí yo creo que más que nada con José, porque José como es medio teflón, él todo así, dice que pisan love, y, entonces a veces yo, ¡trac! Y él dice, ay, pero ¿por qué me contestas así? Yo, tienes razón. Porque track, snap, ¿no? Contesto a la primera, yo creo que Ajá, el eso, primer no, a impulso. la primera, sí, eso creo que tiene que ver con el carácter de mi madre, que puede ser muy dulce y muy amorosa y, puta, la mejor, para mí, pues obviamente es mi madre, la mejor madre del mundo, pero, o sea, sí es carácter fuerte y sí puede ser mecha corta. Eso definitivamente yo sí lo heredé de mi mamá. De mi papá no sea, porque mi papá es como que tan teflón igual que este aquí, que no sé, no sé, yo creo que tienen tantos, los dos tienen tan buenas cualidades que uno quizás no ve tanto lo negativo, ¿no? Ujú. Ahora, si le pregunto a mi madre, me puede dar una lista completa. Ah, claro. Sí, Exacto, claro. obvio, Ese es otro punto de obvio, vista. obvio, exacto. Pero así como que cosas negativas, no sé, no sé la verdad. Y yo les quiero hacer la pregunta ahora, de estas cosas que hemos heredado de nuestros padres, ustedes que son madres, ¿cómo ustedes creen que se las están transmitiendo a sus hijos? Bueno, yo diría, y me atrevo a decir que yo creo que en esta línea o en esta generación, Ujú. nosotros hemos podido, y estoy segura que me van a apoyar, o sea, nosotros hemos podido agarrar lo que recibimos y tratar de balancearlo un poquito, porque yo te aseguro que Maricel no ha sido con sus hijos lo es exageradamente estricta que fue su papá. ¿Me Mm. explico? Estricto que fue su papá. Y es el mismo caso, yo con Shakir, con mi hijo, no he sido lo exageradamente estricta que pudo haber sido mi mamá conmigo. ¿Me explico? Porque yo quería otras cosas, o sea, yo quería que mi hijo tuviese hacia mí cosas que yo no tuve hacia ella a raíz Mm, de la crianza. No sé si Sí, sí. transmito, y es el mismo Ujú. caso con mi papá. O sea, no es exclusivo de mi mamá, es hacia los dos. O sea, yo creo que he podido o he tratado de agarrar esas cosas y darles la vuelta un poquito para poder que mi transmisión sea no el 100% de lo que recibí. Ojo, que tiene que ser honesto, que tiene que hacer las cosas bien, que tiene que ser, que tratar de ser el mejor en todo, que tiene que ser recto, que tiene que vestirse bien, que tiene que ser aseado. Todas esas cosas se transmiten tal cual, pero la forma ha cambiado quizás un poco y cada vez que la voy a transmitir me doy cuenta de lo importante de lo que recibí, porque no, esto no es denigrar para nada, o sea, yo recibí muchas cosas buenas Claro. claro. y es la forma de transmitirlas, quizás cambiarlas un poquito, pero al final el fondo en casi todo es lo mismo, o sea, son los mismos valores, es la misma honestidad, pero sí cambiándole un poquito para poder que lo que yo reciba vaya más acorde al mundo de hoy, porque el mundo de hoy no es igual al mundo en el que nosotras estábamos, entonces no podemos crear un hijo para un mundo que ya no existe. Entonces creo que es importante. Y, Como la versión 2.0. ¿ah? Es la versión 2.0.
Correcto. Entonces yo creo que nos hemos visto obligados, y no es malo, Ujú. a adaptar ciertas cosas para poder que ellos, o sea, que reciban lo mismo, pero de otra forma quizás un poquito diferente, y entonces poder uno desarrollarse como padre en esta época. Tú sabes que yo, y digo, mis hijos me van a matar, literal, pero ya que estamos en la etapa de confesiones de la vida misma, yo precisamente, yo dije, yo no voy a ser como mis papás, porque mi mamá también era muy estricta. Ujú. Entonces, o sea, no era la mamá cariñosa, pobrecita, ni mi niñita, no, 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 no. O sea, mi mamá me enseñó a leer antes de yo entrar a kinder, Ajá. que había que adelantar. Entonces, viendo eso, yo obviamente le bajé 2 o 3 con mis hijos, pero hay veces que yo dije, Shusha, yo debía haber sido más dura, porque de verdad que han tenido tantos tropiezos y no por falta de capacidad y no por mil cosas, sino por compromiso, por responsabilidad, o sea, por disciplina, o sea, concho, le comprométete. Entonces, pucha, uno tiene que andar detrás como un cheerleader, que es lo que pasa Ujú. con estas generaciones nuevas. Man, Ujú. atrás de mi cheerleader no había nadie. Nadie. O sea, yo me acuerdo que mi papá me decía, o sea, yo sacaba súper buenas notas y el man dice que yo no tengo por qué felicitarte por eso. Eso me lo decían a Tu mí. trabajo, Ese es ese es tu tu trabajo, trabajo. tu Exacto. obligación. O sea, yo no tengo que felicitarte por las notas esas. Yo dije, ¡ah! O sea, yo matándome. Pero bueno, entonces yo dije, man, y yo creo que yo me equivoqué y yo no, o sea, porque los dos ahora están así, ¿sabes? Como que viendo la luz, pero no tienen todavía esa actitud. Y digo, el mundo afuera es tan difícil, la competencia es tan dura Ujú. que no vienen como con esos skills, o sea, no vienen como con esas armas, ¿no? Como de ven acá, yo, o sea, yo tengo que, ¿sabes? Ganarme mi lugar, cuidar mi lugar y tengo que ir avanzando y poco a poco y qué me hace falta y ahora tengo que estudiar un curso de esto para poder hacerlo, o sea, no sé, pero ves, yo dije, chuchi, yo creo que le bajé demasiado, demasiado le bajé al modulador y entonces somos así como lechuguines, pero bueno, alguna lección tengo yo que aprender de esto, porque eso es así. O sea, que como que, man, como así, como así. Pero bueno, así es, pues, Pero así. sabes que ahora que dijiste eso de que tú a toda costa estabas evitando ser como tus papás o criar a tus hijos como tus papás, tengo Mm, varias amigas que han dicho eso por lo estricto y muchas mm, veces, a veces, no tanto la parte estricta, pero consecuentemente como falta de cariño, de que esas amigas recibieron de sus padres porque no había abrazos, no había cariños, mm. entonces han evitado ser así, entonces ahora es como que la Doris, ¿no? De la Dora, que te quiero abrazar y te Te quiero quiero estar, apretar y te voy a te quiero estrangular. apretar, o sea, tú ahora como que el otro extremo, porque son carencias, ¿no? Son carencias que tuvieron en su infancia y se comparan quizás con otras amigas que son muchi muchi con los hijos y los hijos también con ellas y ella dice, puta, yo no quiero ser lo que fue mi mamá y mi papá conmigo que nunca tuvieron ese cariño y ese amor. Me lo daban de otras maneras, ¿ah? Don't take me wrong, pero se los daban a ellos, no tuvieron como ese afecto físico, que esa aparte emocionalmente te puede afectar mucho, porque no tienen. Digo, digo, yo te puedo Mucha decir, gente, no todo el mundo, ¿ah? Pero hay mucha gente que no, estoy clara, pero yo vengo de una familia donde los cariños y los apapaches no estaban dentro del librito de cuestión. Y Aura, a quien que yo sé que si se hubiera tenido que cortar una mano, por mí se la corta. no, Cuando Aura en algún momento me hacía piojitos en la cabeza, eso era, mira, eso era el cariño y lo claro, más grande que había en ese momento, porque yo jamás escuché un te amo de Aura, nunca, un te quiero, nunca. Mm, Y ella daba la vida por se ti. aparecía como un hada madrina donde sea que yo la necesitara, pero afecto físico, apapache, nunca. Yo no recuerdo haber visto un apapache ni hacia mí ni hacia mi mamá, de parte de Aura, por ejemplo. Ajá. A mi mamá yo la educo y yo le enseño a decir te amo y le enseño a decirme hija, porque yo a mi hijo le digo, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás, hijo? Y mi mamá, estando Shakir ya nacido,
o sea que eso fue hace menos de 20 años, es que yo escucho esas palabras y mi mamá hoy en día me dice te amo todos los días. Mira Ujú. tú. Eso Es muy nunca yo arcaico, lo es muy arcaico. escuché. Ujú. ¿Me explico? Y ojo, el mismo caso con mi papá. A mi papá yo el primer te amo se lo tuve que sacar así con, ¿me explico? Me le paré enfrente así la verdad y decía, dime, te amo, hija, dime, te amo, hija, porque era, ¿me explico? Eso no existía. Y hay gente que lo tomó mal, que lo pudo haber tomado mal quizás porque le afectó más, y hay gente que simplemente se dio cuenta que no. Entonces, yo a mi hijo le digo te amo, no todos los días, cada 5 minutos si puedo. ¿Me Ok, explico? vamos ya. Ajá, tú sabes que uno pasa por esa etapa, ¿no? Que te dicen, Ay, ya. ya, ya basta. Pero hasta el sol de hoy, toda conversación con mi hijo termina en un te amo y a veces estamos en la cocina y me dice, madre, tú sabes que yo te amo, yo te amo más. Y empieza, no, mentira, yo te amo más. En esas pendejadas que para mí son una belleza, Claro, lindo. porque yo creo que Claro. él así lo va a poder transmitir, aunque él dice que no va a tener hijos, pero si acaso le toca, pues, a, Exacto. lo, a los que, a los que vengan a los que vengan bajando. Entonces, yo creo que en general, en aquel tiempo, eso se tomaba como un símbolo de debilidad. Mm, Puede ser, sí. puede ser, ¿Me sí. explico? Entonces, como que uno era, como que había que ser muy estricto, había que ser muy fuerte en cuanto a la educación y muy disciplinado. Entonces, un te amo, un lo que sea, era como un símbolo de debilidad, entonces había que obviarlo. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que hemos ido cambiando. Y peor entre los padres y los hijos varones. O sea, ahí cero, cero contacto físico y cero nada. Exactamente. Bueno, yo siempre, Primero un hombre. Tiene que Yo creer un siempre cuento que una de las cosas que a mí más me impresionó cuando yo conocí a Teo, que llegué a su casa la primera vez, yo me volví loca cuando yo vi que sus hermanos, entre hermanos, primos y sus papás, ellos se saludaban de beso, Ujú. hombre. hombres con hombres. Yo me volví loca cuando vi eso. Yo dije, wow, o sea, ¿qué Bellísimo. pasó, papá? Era de beso. Y hasta el sol de hoy mi hijo con su papá se saluda de beso Sí. cada vez que lo veo. O sea, eso ha seguido, pero yo me volví loca. Y ojo, mi suegro era, no te puedo explicar, súper nazi, súper tosco, súper hasta grosero en algún momento porque era así muy tosco, pues. Era un Ujú. pan de Dios, pero era muy tosco. Y eso era una vaina que yo veía y lo veía, mira, no te puedo explicar. Él saludaba a sus hijos Me de derretía, sí. beso, a su hermano, viejos, dos viejos, a su hermano de beso, a sus sobrinos, o sea, eso era totalmente normal. Yo me volví loca cuando vi eso, yo no estaba acostumbrada a eso. Y muy cultural también entre ellos. Mira que Súper Es yo cultural. correcto. sí, o sea, apapuchada hasta el sol de hoy. O sea, yo con mi papá, mi mamá, me apapucho hasta el sol de hoy. Si puedo, todavía me le meto y ay, me le mi papá no, me lo hacía. Y Y está o sea, muy todavía bien. soy así. Inclusive con mi hermano Gabriel, apapuchado cuando nos vemos así 3 horas abrazados y eso. O sea, nosotros sí somos muy tochi y muy físico. Pero bueno, señoras, Alexandra no está aquí, pero yo Ah, sí hice así la labor de poner el cronómetro. Muy bien, porque Perfecto. yo no. yo Yo sé. tampoco. Entonces, no, yo sí, porque bueno, responsable, que eso es parte también de las cosas que he heredado, la responsabilidad de que yo llevo el episodio hoy me tocaba poner el Está cronómetro. bien. Bien, muy bien. Así que empiecen a hacer sus conclusiones, señoras, a ver qué les ha parecido este episodio de las cosas que hemos heredado, de las, paréntesis, que hemos heredado de nuestros padres. Bueno, en verdad, ha sido súper como que cool. Esperemos no haberlos aburrido con todos nuestros cuentos, pero son nuestros cuentos de nuestra vida y yo estoy segura que a muchos de ustedes también les pasó lo mismo. Pero bueno, siempre, siempre queda algo. Yo tengo papeles de los dos de hace 1000 años guardados en cajas y entonces de vez en cuando uno como que los ve a ver qué era o ve las fotos a ver qué era y dice, ay, ¿qué estaría pensando? ¿Qué no sé qué? Entonces, a veces lo hago, pero sí, o sea, yo les doy las gracias totales eh, por, por, por la educación que me dieron y ¿cómo se llama? Y haberme llevado hasta donde me llevaron, porque, ¿sabes? Con todas las herramientas que me dejaron. Porque definitivamente o sea, la primera aprendizaje, como dijimos, es de los padres bueno, o del cuidador, pues, pero, Mm, pero de los padres, todo lo que uno oye, todo lo que uno ve, a uno se le graba, las actitudes. O sea, papá no tiene que decir nada, tú estás viendo cómo funcionan las cosas, cómo son los tratos, cómo son, ¿sabes? Los hábitos, y tú te los mm. vas aprendiendo.
Así Yo es. definitivamente agradecida de lo que he recibido, porque todo lo que he recibido es lo que hace que yo sea hoy, aprendiendo en el camino, pero todo lo que yo recibí es lo que hace que yo sea hoy y la verdad que todo es ganancia y ya de aquí para adelante es mi responsabilidad el aprendizaje y lo que yo quiera ir sanando, arreglando o no arreglando o dándome cuenta o agradeciendo. Y así que yo creo que eso es. Y yo creo que hay y sí, me gustaría decir que sí, que yo creo que al final del camino todos debemos ser agradecidos de lo que recibimos porque eso es lo que hace lo que somos hoy. Así es. Entonces, que si hay cosas que arreglar, sí, claro, por supuesto. Pero todos los padres trabajaron con las herramientas que tenían. Entonces, todo lo que heredamos, lo consideremos bueno o lo consideramos malos, es el resultado del mejor esfuerzo de esos seres hacia nosotros. Entonces, yo creo que eso se agradece. Definitivamente. Y yo creo que, y hablo también aquí por Alexander, creo que las cuatro aquí, gracias a Dios, nos ganamos la lotería con nuestros padres, fuimos bendecidas en tener los padres los que tenemos y los que tuvimos, porque de verdad que sí, aquí estamos en este podcast y yo creo que este tema ha sido como un tema de catarsis para Sí. nosotras y esperemos que para nuestra audiencia también. Y cuéntenos ustedes qué han heredado de sus padres, qué es lo que piensan que es lo mejor, dónde pueden mejorar, como dice Leikmar. Y yo creo que hay bastante apertura, ¿no? A estas cosas nuevas, a herramientas, a cosas que podemos aprender y que podemos mejorar el 2.0, como dije antes, de las cosas que heredamos de nuestros padres. Porque no todo fue malo, yo creo que hay más positivo que negativo si lo ponemos en una balanza. Y Sí. estamos hablando de nosotras cuatro, obviamente. Pero sí, nos hemos sacado la lotería con los que nos trajeron a este mundo, nos dieron de comer, nos han apapachado o no, nos han disciplinado, nos han enseñado valores súper, súper importantes y por eso estamos hoy aquí. Queremos agradecerles por todos sus comentarios que sabemos que lo vamos a tener pronto y por su sintonía. Recuerden que no todos los episodios, todos están en nuestro brand new website, ningunasnimalas.com. Ahí está todo y de ahí se van a todas las redes y nos comentan porque está de primera nuestro website. Gracias y nos vemos la próxima semana en Ni Buenas Ni Malas. Chao. Chao.